Cordial saludo, amables santividentes y quienes nos siguen a través de las emisoras y distintas redes sociales. También en domingo es una oportunidad para que, a la luz de la palabra de Dios, hagamos nuestra reflexión como discípulos misioneros, Evangelio y vida. Estamos ya en el 21º domingo del tiempo ordinario. Y el Evangelio lo tomamos de San Mateo, en el capítulo 16, versículos del 13 al 20. En aquel tiempo, llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntaba a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de compartir un tiempo Jesús con los discípulos, quiere hacerles como una evaluación acerca de qué está diciendo la gente, quién es Él. Dice la palabra que Jesús se dirigía de la región de Cesarea de Filipo y va hacia Jerusalén y de pronto se detiene para preguntarle a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Como quien dice: ¿qué están opinando de mí? ¿Con quién me están identificando? Y ellos comienzan a decirle. Unos dicen que usted es Juan Bautista, otros que es Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Hasta ahí va el concepto de mucha gente, que Jesús era un profeta que seguramente había revivido. Pero Jesús va a preguntarles más directamente: ustedes que me han escuchado, que han estado más cerca de mí, ¿quién dicen que soy yo? El único que atina a responder es Pedro. Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Una confesión de fe profunda. Ya deja de ser solamente el profeta para ser el Mesías, el Salvador. Pero el Señor le advierte a Pedro que eso que ha dicho no es fruto de su capacidad teológica, de su inteligencia, sino que eso se lo ha revelado el Padre del cielo, que quiere dar a conocer a los discípulos quién es aquel a quien ellos están siguiendo. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, le cambia el nombre de Simón por el de Pedro, y Pedro viene de piedra, y piedra es el cimiento que se coloca para darle firmeza a una construcción. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es la iglesia de Cristo. Esa es la garantía que tiene nuestra iglesia católica, que es la iglesia de Cristo. No es la iglesia fundada por un Smith, por algún personaje de estos que aparecen en algún momento como iluminados y fundan una iglesia. Esta no es la iglesia de Pedro, de Santiago, de Juan, de Bartolomé, sino la iglesia de Cristo encomendada a los apóstoles y a los sucesores a lo largo de la historia. Por algo decimos en el credo que la iglesia es apostólica. Quiere decir, como lo advierte el apóstol San Pablo, que está cimentada sobre el sólido fundamento de los apóstoles, cuya cabeza es Pedro. La cabeza visible de la iglesia en la tierra es Pedro. Esa es garantía de comunión, de unidad. Hoy Pedro es Francisco,
Después de Pedro, con Francisco llegamos al Papa número 266. Ninguna iglesia cristiana podrá tener esta distinción que siempre ha tenido una cabeza a lo largo de la historia. Para nosotros poder estar en comunión con nuestra Iglesia Católica, necesitamos estar en comunión con el Papa. Quien no ama al Papa, quien no sigue al Papa, pues no está en la comunión con la Iglesia y por lo tanto está fracturando esa unidad y eso es delicado. Por lo tanto, este domingo es una oportunidad primero para reafirmar como Pedro nuestra fe en Jesucristo, que es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero es también nuestra oportunidad para profesar nuestra fe en la Iglesia, que como decimos en el credo es una, es santa, es católica y es apostólica. Y en tercer lugar, una oportunidad para que nosotros amemos al Papa como garante de la unidad y la comunión en la Iglesia. Por lo tanto, este Evangelio es fundamental en nuestra vida de cristianos católicos. Y este domingo nos ofrece la oportunidad de reflexionar fuertemente en nuestra actitud frente a Cristo y frente a su esposa, la Iglesia. Dice San Cipriano de Cartago, un mártir de los primeros siglos, decía: quien no ama a la Iglesia no puede llamar a Dios Padre, no puede tener a Dios por Padre quien no tiene a la Iglesia por Madre, porque la Iglesia es la esposa de Cristo, a que Él se entregó derramando su propia sangre. Señor, nos ayude pues en este domingo y reafirmando nuestra fe en Jesucristo, nuestra fe en la Iglesia, continuemos nuestro peregrinar hacia la patria celestial. La Santísima Virgen María nos ayude ahora y siempre. Amén.